Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso capítulo del Antiguo Testamento, 1 Samuel 24, versículo 28 especialmente. Hoy queremos estudiar de esta narración que ya venimos reflexionando días atrás. Es el versículo 28. Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Por eso aquel lugar fue llamado Roca de las Separaciones, es decir, Selah Hamá Lekot en hebreo, ¿verdad? Selah Lama Hamá Lekot. Esto significa la roca, ¿verdad?, de las separaciones. Habla entonces David y Saúl, entonces prácticamente ya entramos en una separación total. Pero recordemos que en el estudio anterior estábamos viendo que Saúl prácticamente casi ya tenía a David en sus manos, después de que estos hombres de Sif vinieron a delatarlo. O me voy a ir GPS allí. Entonces era mucho más fácil. Además, Saúl de cierta forma, pobrecito de mí, por fin, hoy la ayuda mía, que tiene piedad y compasión de mí, de este bandido, etcétera, que hay que perseguirle, que nambre hoy. Entonces los otros también, bueno, no sabemos, ¿verdad?, cuál fue el motivo principal, por qué estos hombres vienen aquí a delatarle a Saúl. Nosotros decíamos que tal vez era porque al invadir también el territorio de Sif, de esa parte donde se encuentran ellos, se sentían con miedo y van a Saúl y le piden que les libere, que les ayude. Saben seguramente de la situación ya entre Saúl y David. Y entonces huye, porque huye. Allá del sur de ese desierto vienen a decirle, vienen hasta Gibeá. Y en este lugar se encuentran con Saúl y le dicen dónde está escondido. Está entre nosotros. Y más aún, querido rey, nosotros te vamos a ayudar. Orero Jotá, y Putimota. Y Saúl ciertamente que también ahí aprovecha la situación, listo, tapejó, tapejote donde lleva. Pesa pequeña de pereco a peyuye pellece. Entonces, aquí también podríamos entender, ¿verdad? Porque la vez pasada decíamos, ¿cómo habrían hecho esto? Porque bastante lejos, ir, ver, cerciorarse, después volver, de nuevo avisarle, después ahí recién se pone en campaña y en movimiento Saúl.
Ahora podemos pensar también de otra manera, que justamente es lo que sucede ahí en el versículo 24, nos había dicho que ellos se dirigieron hacia Sif, es decir, los hombres, y ¿qué sucede? Dice que ellos van precediendo a Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de Mahón. Bueno, entonces ellos van delante precediendo y Saúl va detrás de ellos. Ciertamente que David ahí ya comienza también, porque se entera, dice que algunos también le comentan, hay movimiento de tropa, hay movimiento de gente, peñatende que jaque, oína la uva penda verpicueri. Entonces posiblemente también Saúl. Entonces David también comienza a moverse. Después ya sabemos esa historia que llega. Entonces posiblemente eso también significa el preceder y después vengan a avisarme es simplemente a unos ciertos kilómetros o distancia o tal vez de un día del viaje. Entonces iba a ser mucho más fácil. En el momento en que ustedes ya lo tienen medio bien a tiro, entonces ahí ustedes me avisan y ahí nosotros incursionamos con todo el ejército. Yaipuruta, todos los elementos del Estado, todo lo que tenemos a disposición para nuestros intereses, ¿verdad? Los otros ya vamos a ver. Es lo que, ¿verdad? Después de 2000 años o más de 2000 años, ya después, bueno, que se haya escrito esto por lo menos hace 2600 años que este libro se escribió. Pero la historia, así como te está contando, por lo menos es de 3000 años atrás, ¿entienden? 3000 años atrás, la historia de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad, David? El año 1050 antes de Cristo, ¿verdad? Sería, si es que vamos a ubicar como la Biblia te va narrando. Pero sabemos que los autores sagrados lo escribieron mucho después, esto se escribe más o menos en el año 500, ¿verdad? O sea que hace unos 2500, 2550 años que se escribió este libro y que hoy lo tenemos en nuestras manos comentando, pero siempre con esa pedagogía maravillosa en que describe la actitud del hombre. Saúl es la actitud y el corazón de nosotros, por eso que decimos que después de 2500, 2600 años eso se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir a aquel que tiene el corazón mezquino, aquel que tiene el corazón simplemente para apoderarse, robar, adueñarse de las cosas que pertenecen al pueblo, para hacer la persecución justamente a aquellos que quieren el bien y que buscan el bien de la comunidad y no el bien simplemente personal o de un grupito, etc. Y gusto final. La palabra de Dios es muy concreta y la palabra es muy entonces actual, porque mira nuestro comportamiento y mira nuestras actitudes. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda, que nos fortalece hoy, especialmente en que leemos del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 8, del 1 al 7 y luego del 9 al 13. El rey Salomón reunió junto a él en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey Salomón en el mes de Etanim, el 7º mes durante la fiesta. Y cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y los objetos sagrados
que habían en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida junto a él delante del arca, sacrificaban carneros y toros en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular. Queridos amigos, tú ya la fiesta de Salomón. Después de la construcción del templo, lo esencial y lo fundamental no es simplemente entonces la construcción del templo, sino que ahora el trasladar el arca de la alianza, que significa tener preparado el templo, que es nuestra vida, que es nuestro cuerpo, lo que justamente Pablo después nos dirá: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces él es importante ver dentro del templo y justamente la presencia del arca. ¿De qué nos serviría entonces tener este templo tan lindo si no está consagrado con la presencia misma del Señor? A veces hay 20 mañana de ayer. Ubeareña de yeye puta son araña pues no araña va apoya esa calle pa peña de yara hoy meja peña de apunto peña de cobebe peña de ñame apea peña de peña me etaña de la pisacuera. Porque esto es lo esencial. En la medida en que nosotros entendemos esto y en la medida en que nosotros aceptamos sobre todo esta invitación que nos está haciendo el mismo Salomón, dice, para llevar, para trasladar, para poner el arca de la alianza, es decir, la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro corazón. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, capítulo 23, ¿verdad? Y el versículo 28, que es el último. Con este versículo termina el capítulo 23. Y justamente Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Recuerden que nosotros insistimos mucho, la mano de Dios. Es un Dios que a pesar de todo acompaña y no abandona nunca a David. David nunca quiere levantar la mano contra el rey, contra el ungido, ¿verdad? Más adelante volveremos a tomar otros pasajes en que David le perdona al mismo Saúl, a pesar de que le está buscando y le persigue a muerte. Ya en varias oportunidades ya ametetemos ya a David no ya puede, o sea, nunca nosotros encontramos aquí una reacción negativa de David contra Saúl. A pesar de que ayude con lanza, con jabalina, con todo, le quiere matar, también se da cuenta, ¿verdad?, de todo esto. David habla más bien con su hijo, es decir, con su amigo Jonatán, y le preguntan, o sos vos el culpable. En un momento él también ya desconfía, va el problema. David por la pinta intuye, porque esa vez que vuelven también, en el capítulo 18 habíamos leído eso, que todos le aclaman a Saúl y a David, después de la victoria contra los filisteos, en que David le había matado a Goliat con una honda y le había decapitado con su misma espada, ¿verdad? Entonces aquí se encuentra esta narración interesante, porque dice que van pasando por la ciudad y mientras iban pasando salían las mujeres con panderetas, con tamboriles, o sea, purajeiba, y ahí le aclaman, ¿verdad? Claro, primero al rey, porque Saúl es el rey. Saúl es supuestamente el que está al frente, ¿verdad?, del pueblo. Saúl mató a Mel, lo menos purajeiba, Saúl mató a Mel, Saúl mató a Mel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después de repente dicen, y David a 10.000, ¿verdad? Saúl a 1.000 y David a 10.000. Apea, ojentu mañana de socio Saúl. Y eso sí que ya no le gusta. Y entonces hasta él piensa, va elucubrando y dice, a la cuenta, va vea, yo soy el rey y a este le aclaman, haga tu ley valea. Un poco más, lo único que falta es que ella tenga en sus manos el poder del reino, ¿verdad?, de la monarquía. Pero él siempre, Saúl, se nota que está pensando en la dinastía. Por lo tanto, el que tiene que heredar, según Saúl, la monarquía y el derecho, era justamente su hijo Jonatán. Por eso es que cuando se encuentra Jonatán con su papá en ese famoso almuerzo, allí se enoja muchísimo Saúl, ¿verdad?, contra su hijo, y le dice de todo. Jonatán se levantó de la mesa, decía en el capítulo 20, se levantó de la mesa muy enojado y no comió nada el segundo día de la luna nueva, porque estaba afligido a causa de David, a quien su padre había injuriado. La mañana siguiente Jonatán salió al campo en compañía de un joven servidor, según lo convenido con David. O sea, homo beushue. Y va a ir la situación. Tena la de situación la iba a ir.
Pero después también sabemos que Ibaita también la situación de Jonatán. Ibaita ahí, la situación. Ahí la pecha antes de hoy ya le llama hijo de su madre. Tú, de donde Yesha, que mientras viva este hijo de Jesé, así nomás lo le llama. De Yesha, mientras viva el hijo de Jesé, ni tú ni tu reino estarán seguros. Es decir, aquí vemos, queridos amigos, directamente absolutamente estamos viendo que hay demasiado egoísmo, ¿verdad? Mucho egoísmo de parte de Saúl, porque él quiere a toda costa, él tiene que quedar aquí, él tiene que ser el rey, él tiene que ser el que va a continuar mi dinastía. Y aquí el que está peligrando la vida y el poder de mi hijo es nada más y nada menos que este hijo de Jesé. Vayan a desaparecer. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor.
llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer. Decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener. Aunque se fue, él lo esperaba. No solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner. Y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole: yo que siempre fiel te he servido sin ningún mandato desobedecer, y nunca eso he podido merecer. Y el padre decía: hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes ver. Tu hermano se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su
se fue, él lo esperaba. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, con el primer libro de Samuel, capítulo 23. Estamos en el último versículo de este capítulo 23. ¿Cómo concluye? Es muy interesante. Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Aquí habíamos insistido mucho en esta explicación. ¿Por qué deja Saúl de perseguir a David? En realidad habían venido a avisarle, ver enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país. Primera vez parece que hay un cierto interés, ¿verdad?, de parte de David y su ejército, de ir ahora a mirar. O sea, seguramente es como que se da cuenta, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo voy a perseguir a David, vecina. David es de mi parte, es de mi pueblo. David, el que siempre estuvo defendiendo, incluso contra los filisteos. Los filisteos han sido corridos ya de su pepeya. David con la modíbana para David el que les puso la frontera, verdaderamente. Y nosotros sabemos más adelante, después de David, nunca más nosotros vamos a escuchar nada de los filisteos. Después de que David haya asumido el poder, digamos. Ahora estamos con Saúl. Hay mucha acción de los filisteos, muchas invasiones, ahora de nuevo están incursionando, dice el país, los filisteos. Aquí parece que Saúl por fin llega justamente cuando le está persiguiendo a David. Es como decir, una señal, un llamado. Y antes ya que cuando Saúl iba por una parte persiguiendo, David iba por el lado opuesto, dice, y la montaña en el medio. Interesante. Era para darnos a entender que Dios no se deja absolutamente entonces aquí ganar también en generosidad, porque David siempre fue muy generoso para con su pueblo.
incluso en los momentos de prueba, en los momentos de persecución, él es llamado y él responde con sus hombres, que no era tampoco el gran ejército que digamos, era su pueblo, era su gente, lo que él tenía 400 en ese momento, las personas que se le van sumando y que van formando un pueblo, y que cuando vienen los de Keilah a pedirle ayuda, él se va y los defiende. Vamos a ir para acá, entonces mi filisteo cara. Desde ahí también él pensaba quedarse ahí, ya que los de Keilah son muy agradecidos y le dicen, bueno, después estaba peor en día. Pero después, el otro aspecto también que hemos subrayado mucho y estudiado mucho es que David siempre invoca a Dios. Estaba también refugiado con él nada más y nada menos que los sacerdotes, aquellos que estaban en Nob y que habían sido asesinados, matados, también el pueblo, los descendientes de los sacerdotes. Solamente había escapado Abiatar, y justamente Abiatar, el que después será el sacerdote, ¿verdad? Y que estará con David. ¿Se dan cuenta? Toda una trama muy interesante. Aquí a mi lado estará seguro, le había dicho David. O disparás en Diego, Guatao, Cañí, de aquí para allá. O sea, tiene una experiencia de todo lo que significa los embates de la vida para construir lo que Dios siempre nos promete o lo que Dios siempre nos quiere regalar. La tierra prometida quiere decir la tierra de felicidad, la tierra sin mal, decimos nosotros. El reino de Dios. Y entonces, para hacer eso tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos. Y esto le cuesta mucho sudor, incluso mucha sangre a David y a su equipo. Bueno, así entonces nosotros vemos que Dios actúa, Dios le acompaña. En este caso también. El segundo elemento para decir esto es justamente como termina con el versículo 28, porque Saúl dejó de perseguir a David. Dejó de perseguir a David. Después de que tenemos esta noticia que se dice en el versículo 29. Porque ese versículo 29 directamente y Bonañandé ven enseguida porque los filisteos están incursionando por el país. Hacemos un signo de interrogación. ¿Será que Saúl aquí entendió? ¿Será que Saúl aquí como que se convertido y se defender al pueblo? ¿Será que es eso? Porque hasta ahora prácticamente no hemos escuchado momentos en que Saúl se ponga el equipo de guerra, agarre la espada y vaya a incursionar y a pelear contra los filisteos o contra quien sea. A él siempre, antes cuando estaba David, a él luego le mandaba, dice, a los lugares más difíciles, como diciendo, bueno, ojalá remanove en esa incursión. Era uno de los más importantes del ejército de Saúl, David. Y por eso también que nosotros decíamos, ante estas persecuciones, porque David no es sonso, a enseguida opilla Yesagua, pero tenía demasiado buen corazón, ¿verdad? Hay muchos pasajes que nos hablan verdaderamente de una cierta casi inocencia, ¿verdad? Así como el autor sagrado nos quiere presentar. Y bueno, y te digo, Jarrero, y entonces es como diciendo, ¿será posible que el rey sea el que me está persiguiendo? No puede ser. Oye, reunirle a mi amigo, dijo Natán, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde vio la culpable? Pero no puedo creer que Saúl, mira, Ana, yo le estoy dando todo esto que existe. Él es rey aquí. Jaumandaina y está en esta paz que tiene, porque yo le estoy ayudando y yo estoy con el ejército, ¿verdad? Y nadie nos puede vencer porque yo estoy al frente. Podría haber dicho David. Volvemos enseguida con más en el Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Aunque por capricho del procónsul de Sicilia Quintianus fue entregada a Afrodisia, la más reconocida proxeneta de Catania, para que la forzara a prostituirse con todos los hombres que iban a su lupanar, la hermosa y joven Águeda, procedente de una de las familias más acaudaladas y respetadas de la región, mantuvo su promesa de guardar su virginidad para Jesucristo, a quien se la había prometido desde muy niña. En vista de que no logró quebrantar su voluntad, Quintianus, que desde tiempo atrás trataba de seducirla a la fuerza, la encerró en una mazmorra y, el colmo, ordenó que le fueran cercenados los senos. Pero luego de ser ejecutada su orden, durante la noche, se le apareció San Pedro en su celda, la curó y sus senos quedaron intactos. La noticia, que trascendió los límites de la ciudad, generó una enorme romería alrededor de la prisión, y cuando el tirano se enteró, hizo que la revolcaran desnuda sobre un piso lleno de vidrio, y muchos de los curiosos que se admiraban de su tenacidad y de su estoicismo se convirtieron inmediatamente, lo cual generó tanta ira en Quintianus que la condenó a morir sobre las brasas. Y Santa Águeda expiró alabando a Dios el 5 de febrero del año 251. La voluntad popular entonces la convirtió inmediatamente en objeto de veneración, y por ello, cuando un año después el magma liberado por una terrible erupción del volcán Etna amenazaba con destruir a Catania, el manto que cubría la tumba fue llevado en procesión por los ciudadanos hasta las puertas de la villa, y tras ser tendido en el suelo, el río de lava se detuvo. Desde entonces, cuando ruge el Etna, Santa Águeda detiene la erupción. Pero también por su valentía, Santa Águeda fue declarada patrona de las mujeres en general y de las enfermeras en particular. Por eso hoy, 5 de febrero, todas aquellas mujeres que sufren y enfrentan con estoicismo un cáncer de seno deben ponerse en manos de Santa Águeda, para que, gracias a su mediación y por los méritos de su sufrimiento, Dios les devuelva la salud. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero
que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, estamos reflexionando el capítulo 23, el versículo 28. Y con esto concluimos el capítulo 23. Toda la historia entonces que tenemos, que comenzaba con la llamada que le hicieron. David le llegó esta noticia. Los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras, es decir, los filisteos que están atacando. Entonces David preguntó al Señor, ¿debo ir a atacar a estos filisteos? El Señor dijo a David, sí, ve, derrotarás a los filisteos y salvarás a Keilah. Pero Jopeila y Tagiracuera, es decir, su ejército, claro, ellos estaban en una situación también bastante difícil. Él se había puesto a salvo en la caverna de Adulam, eso lo habíamos visto en el capítulo 22. Entonces no es que estaban ellos tan bien pertrechados como para ir a pelear, presentar una batalla, presentar una guerra. No, tenían muchos recursos, elementos. Entonces David primero pregunta. A David también siempre se le presenta muy respetuoso ante Dios y muy respetuoso también ante quien ha sido ungido y representa la presencia misma del Señor. Y esto es lo que encontramos en todas las situaciones de peligro también por la que va pasando David. Pero justamente nos da la impresión que el autor sagrado es eso lo que quiere presentarnos, que es la voluntad del Señor, que es Dios el que dirige la historia. No nos olvidemos también, eso hemos dicho tantas veces, porque los libros
históricos, hoy ya que señan de oveja, ave peñan dichara, a elas y a los yapoajina, peñan dichara, hoy ya cajay señan, es decir, el camino de Dios. Vea las apejinas, peña tende ponana, peña mindu uponana, eva peña de yaro yerubeme, jape guatape japereje. Dios es el que dirige la historia. Da einde, peñan de yara, ela yapoajina las hoy botá. Entonces tenemos que estar atentos. Diga, tú y la pesa antes de llevar de ya pola ya posea. Y aquí de nuevo, como concluyendo, justamente nos está diciendo que es la defensa de Dios, porque es Dios el que va a dirigir la historia y es Dios el que le va a decir qué es lo que va a suceder. Entonces vino un mensajero a Saúl de la nada, ahí está, de la nada. Acabo de perseguir, es como decir del cielo que cae y que viene un mensaje a Saúl, del cielo. Por eso Dios dirige la historia. Por eso Dios nos muestra que aquí lo que Dios quiere es absolutamente, y con esto se está reafirmando el Señor que yo le he elegido. Capítulo 16, primera de Samuel. Yo le he ungido a David, por lo tanto él va a ser el rey. En el capítulo 15, al final, teníamos esta expresión del mismo autor sagrado que dice, el Señor te ha rechazado. Pone en boca de Samuel, el Señor te ha rechazado definitivamente. Ya no hay vuelta que dar. No hay vuelta que dar, Señor Saúl, porque de ella pues la ñande ya lo llevé a vender. De ella pues este hoy. El con la carne ya por ella posee. Incluso recuerden que hay algo que Dios justamente no le perdona, o por lo menos aquí el autor sagrado nos demuestra eso, que en el momento en que tenía que Saúl presentar la guerra y tendría que haber llegado Samuel para darle esa bendición, presentar el holocausto a Dios antes de ir a la batalla, ¿qué hace nuestro amigo Saúl? Él mismo asume el rol de sacerdote. Él asume el rol de sacerdote. Y ese hecho, ese gesto de que él se apodera, atención, se apodera de los, vamos a decirle nosotros, vamos a poder, hoy con nuestra terminología para que ustedes me entiendan mucho mejor, se apodera de los tres poderes del Estado. ¿Entendiste? Saúl se está apoderando del aspecto religioso y del aspecto entonces monárquico del rey. Saúl se apodera de todo. Entonces es como decir, porque y entonces utiliza todo. Utiliza, pone en un chamburreado ahí de acuerdo a su gusto y discreción. Y saben que, y eso es en el fondo, el motivo principal por el que Dios le rechaza totalmente y absolutamente a Saúl. Apea, según la Biblia, no hay perdón, no tiene perdón. El Señor te ha rechazado completamente, le dice. De esa gente más hace socio de jonte más. Entonces enderezará gente más, de jonte más. Saúl rechazado definitivamente por el Señor. Capítulo 15, el versículo 10. La palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos. Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. Bueno, Samuel también, ¿verdad? Pero él inocentemente también, porque él confía, ¿verdad? Confía, él fue, le ungió, hicieron todo un camino, procuró también hacer un discernimiento. Al final, el Señor es el que le pide y le dice, bueno, le vas a tener que ungir, ¿verdad? El rey. Pero ahora sí también como le ha ungido, el Señor se arrepiente y dice, no es este lo que yo quiero. Me tengo ya poder a paz, entonces no vivimos en democracia, no vivimos como tiene que ser, él quiere hacer lo que a él se le canta, ya, entonces, o sea, se volvió un verdadero dictador, ¿entiendes? Más que regir, acompañar, ayudar, responder a las necesidades del pueblo. Entonces ya por la llevó, o sea, de acuerdo a sus intereses. O llevó plata, o llevó millonario, o mondá,
Oyapola de Falco, Oyapola Pocané, Oyapola Oyapocea. Y esto no puede ser. El Señor te ha rechazado totalmente. Y bueno, por eso es que después tenemos todas estas persecuciones contra David. Y aquí estamos terminando este capítulo 23, ¿verdad? Porque Saúl, cuando recibe, ven enseguida, porque los filisteos están incursionando por el país, esta información, entonces dice, deja de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Entonces, queridos amigos, así entonces, Selah Hamalekot, roca de la separación. A ver cómo la separación. Y aquí entonces es como para decir, estamos casi llegando al final. Ahí dice, vea, Selah Hamalekot. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.